¿Qué pasa si sacamos los terremotos? Bueno, y te dice, el mundo estaría totalmente peor. Sería una catástrofe. La lava estaría por todos lados. Estaríamos todos muertos. Bueno, y así, obviamente no te lo dicen en estos términos, te lo dicen en términos científicos y te va explicando más o menos en qué porcentaje se empeora cada vez que vos sacás un mal natural. Entonces te terminás dando cuenta que el mundo, como está construido y cómo funciona, es una maquinita de reloj. Que todos los supuestamente males naturales, que nosotros pensamos que son males, son buenos en realidad. Y funcionan dentro, son engranajes diseñados para equilibrar el sistema. En este podcast reflexionamos sobre la vida cristiana, la fe, Dios, la teología y la espiritualidad. Te invitamos a que te subas con nosotros al ripio. ¿Cómo andas, Tincho? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, acá estamos. ¿Cómo Hoy anduvo un la día semana? eh, ¿Con muchos males? intensa. Con... sí, la verdad que sí. Y Y estando bueno, de guardia también, más todavía. mirá vos. Bueno, vos, guardia en un hospital público, estás en contacto Con, con males. con el mal ahí, ahí, carne propia, Sí, atendiendo a la gente. totalmente, totalmente. Mirá qué bueno. Bueno, de la última vez que nos juntamos estuvimos hablando un poquito del pecado, del amor, de la imagen de Dios. Por ahí quedó, para mí quedan, bueno, siempre van a quedar cosas pendientes, ¿no? Pero nunca citamos textos, nunca leímos ningún pasaje bíblico que hable de esto. Algunos leímos, pero creo que respecto a la imagen de Dios, bueno, yo nunca leí un estudio, alguien que hable o que desarrolle el tema de la imagen de Dios. Pero sí tengo seleccionado unos versículos que por ahí podemos ir leyendo y ir opinando un poquito respecto a eso. Dale. No sé si vos alguna vez leíste algo de la imagen de Dios, algún referente, algún autor. Y algún autor, no se me viene ninguno a la cabeza, como buscando sobre ese punto específico. Es un tema que me interesa de algún modo por dos razones. Primero, porque hay una afirmación, hay como un énfasis bíblico muy fuerte en sostener que somos imagen y semejanza de Dios, y a la vez, o sea, por una doble vía, porque nosotros afirmamos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y nosotros le atribuimos a Dios mucho de nuestra imagen, digamos, ¿no? Así que me interesa por esas dos, en un sentido por la revelación de que somos hechos a imagen de Dios, entonces si yo me encuentro con algo de ese Dios, entonces puedo decir, algo de eso puede ser que compartamos, pero a la vez se corre el riesgo de esto, ¿no? De yo adjudicarle a Dios rasgos humanos o rasgos de lo que es nuestro. ¿Y eso está bien? ¿No está bien? ¿Es correcto? ¿Incorrecto? No lo sé todavía. No creo que lo sepa nunca. Pero bueno, me llama la atención desde ese lugar de la proyección también que podemos hacer de nuestros supuestos acerca de nosotros mismos. Como que cuando antropomorfizamos a Dios, como que a veces está mal visto, pero la Biblia lo hace mucho. Hace poco estábamos en un discipulado de la iglesia y estábamos viendo textos donde Dios dice que tiene manos, que tiene pies, que tiene boca, que tiene oídos, y sabemos que Dios no tiene nada de eso, sino que son capacidades que tenemos nosotros que nos ayudan a entender las capacidades de Dios. Entonces, ¿hasta qué punto, claro, decimos, hasta qué punto está bien o está mal adjudicarle a Dios alguna capacidad humana o algún atributo humano? Y creo que de alguna manera lo que se critica muchas veces es que tratamos de entender a Dios desde los ojos humanos y mirándonos a nosotros, pero no está mal eso de alguna manera. Es como que es Mm. un pensamiento que se critica en el cristianismo, pero es correcto de alguna manera. Lo que pasa que, claro, no le podemos atribuir
nuestra miseria y nuestro pecado a Dios. Es decir, las cosas que nosotros hacemos mal no se las podemos adjudicar también a Dios, como decir, no sé, bueno, el hombre hace cosas mal, hace guerra, el hombre mata, el hombre viola, el hombre miente. No podemos adjudicarle esos hechos a Dios. Mm. Entonces, claro, es como que se tiene miedo de hacer de Dios un ser pecador. Y creo que está Sí, bien de alguna manera, ese miedo, ese temor, ¿no? Porque como que también no deseamos esas cosas, aunque a veces las hacemos, y entendemos o por nuestra emoción moral que Dios no debe ser así, porque nuestra conciencia nos dice que está mal. sí, al mismo tiempo me hace, me hace pensar en una teóloga que una vez en una charla dijo, bueno, al final, dice, el Dios que me enseñaron a mí, dice ella, cuando era chica, dice, ¿no? Al final era más cretino que yo. Dice, al final era una porquería, ¿viste? Y entonces, bueno, es como que a veces no sé, le enchufamos a Dios como muchas cosas, ¿no? Como cosas de lo que creemos ideal, pero en esos ideales hay como de todo, ¿no? Bueno, cuando se presenta un ciego delante de Jesús y estaban los fariseos, si no me acuerdo mal, eh, creo que Jesús le pregunta, a ver, muchacho, ¿por qué es ciego este? O no, los fariseos le preguntan a Jesús, ¿por qué es Mm, ciego este? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o por qué es ciego? Y Jesús ahí los da vuelta como una media, diciendo, bueno, ni una cosa ni la otra, es para que Dios se mm, glorifique en él. mm, Y bueno, empezamos acá, la ceguera, ¿no? Cómo Dios le, primero, cómo Jesús le transmitió la imagen o la naturaleza de Dios a los fariseos utilizando esa situación del ciego. Dios no hace una cosa, Dios no te castiga mm, explícitamente por un pecado que vos tengas. De hecho, a veces, muchas veces lo deja pasar, ¿no? mm. Ni te castiga por el pecado ajeno del de tus padres. Sin embargo, a veces heredamos esos males. Entonces Jesús lo saca de ese contexto y le dice, para que Dios se glorifique que este hombre es ciego y lo sana, ¿no? Y entonces ahí como que se unen los dos conceptos de imagen de Dios por cómo Dios obra, por su naturaleza, y el concepto del mal también, cómo Jesús aborda el problema del mal en el ciego, Mm, porque Jesús le da una razón de ser a ese mal, y digamos que puede claro. ser, ese mal puede ser un mal natural, porque viste Mm, que, bueno, en la teología y en la apologética se discriminan diferentes tipos de males, el mal moral y el mal natural. El mal mm, natural es aquel que, por ejemplo, un tsunami, un terremoto, que causa sufrimiento en el hombre, y el mal moral tendría que ser una violación, una mentira, un homicidio. Son acciones humanas que entendemos son inmorales o van en contra de la naturaleza y de la voluntad de Dios. mm. Pero si te pones a pensar, si el tsunami no mataba a nadie, ¿es un mal o no es un mal? Ni idea. Y bueno, ahí es Es un donde tsunami. es un tsunami, o sea, no es ningún mal. Y ahí es donde, bueno, diferentes teólogos esbozan diferentes maneras de ver el mal. Por ejemplo, Mm, Leibniz, que dice que este es el mejor mundo posible. Es decir, eh, no es que Dios no puede crear un mundo mejor. Este es el mejor mundo que se puede crear. Ah, la Por miércoles. eso es el que Dios hizo. O sea, Eso me sale decirle a Leibniz. Ah, bueno. se la Este era el jugó, se la mejor. jugó. Se la jugó bastante. Y claro, porque vos lo escuchás a Lenin decir eso, o lo lees, pues si este tipo está loco, con todos los males que se dice a la calle, es muy fácil imaginarse un accidente menos, es muy fácil imaginarse un suicidio menos, es muy fácil imaginarse una enfermedad menos. Es verdad, es muy fácil. Ahora, ¿qué plantea él? ¿Y qué apoyo tiene su planteamiento en la ciencia? Bueno, hay un estudio de un teólogo que se llama Rich Dem, es científico también. Eh, Creo que tiene una página que se llama Dios y la ciencia, God and Science. Y dice, bueno, vamos a analizar, se toma el trabajo de analizar solamente en Estados Unidos
el mal natural. O sí, sí, el mal natural, las enfermedades y los accidentes naturales que causan, viste, los huracanes, viste que, bueno, acá en Argentina estamos un poco exentos de algunos males, como los huracanes y todo eso, pero en Estados Unidos la viven fulero. Y Sí, bueno, resulta que el tipo dice, bueno, a ver, vamos a sacar los huracanes. ¿Qué pasa si sacamos los huracanes? Naturalmente hablando. Bueno, pasan otras cosas malas. El clima se empeora. ¿Por qué? Porque causa que, no sé, que los vientos hagan tal cosa y eso provocaría que en otro continente haya un caos total. Onda la sí, teoría del caos, ¿viste? sí, sí, ¿Escuchaste sí, alguna sí, vez? Bueno, dice, ¿qué pasa si sacamos los terremotos? Que es el terremoto básicamente es el acomodo violento de las placas tectónicas. sí, Dice, ¿qué pasa si sacamos los terremotos? Bueno, y te dice, el mundo estaría totalmente peor. Sería una catástrofe. La lava estaría por todos lados. Estaríamos todos muertos. Bueno, y así, obviamente no te lo dicen en estos términos, te lo dicen en términos científicos y te va explicando más o menos en qué porcentaje se empeora cada vez que vos sacás un mal natural. Entonces te terminás dando cuenta que el mundo, como está construido y cómo funciona, es una maquinita de reloj. Que todos los supuestamente males naturales, que nosotros pensamos que son males, son buenos en realidad. Y funcionan dentro, son engranajes diseñados para equilibrar el sistema. Los agujeros negros, cualquier cosa que te puede, claro, vos te puedes quemar con el fuego. O sea, quemarte con fuego es un proceso que vos, que en algún momento de tu vida lo aprendés y aprendés que quema. Y el fuego no es malo, el fuego es bueno. Entonces, esa es la mm, mirada de Leibniz, ¿no? Y eso, científicamente hablando, claro, el tipo este Rich Dem te lo muestra en porcentajes y te dice, bueno, solamente el mm, 3% de la población estadounidense está afectada por los males naturales. Primero que es un muy bajo porcentaje. Y después si sacamos los males naturales, en realidad lo que pasaría es que el 80% de la población estadounidense estaría afectada. Entonces, bueno, hay un muy bajo, una muy baja influencia del mal en ese sentido natural en la vida del ser humano. Y por otro lado, es necesario porque el mal de alguna manera, y desde una perspectiva bíblica, que acá podemos entrar, tiene una razón de ser positiva. Es decir, yo te podría decir que el mal, de alguna manera, me hace aprender la resiliencia. El mal, de alguna manera, a veces me hace eh, tener noción de mi arrepentimiento, de mis errores, me ayuda a aprender. Entonces, en ese sentido, creo que hay un propósito para el mal y tiene que ver con lo que decía Jesús, ¿no? Que Dios se glorifique a través de eso. No sé qué opinas de todo esto. ¿Cómo lo ves? Suena, digamos, Suena suena medio bien, apologético. suena bastante apologético. A mí con este tipo de razonamientos me sucede que me quedan como un poco muy en el plano de acá, ¿no? Acá arriba. Y después, en el plano de la experiencia, es como que, uff, ¿no? Cuando o empiezo a ver el, el mal que quizá no es natural, el mal que hacemos los seres humanos, es como que ahí, bueno, estos argumentos como muy teóricos, a mí al menos hoy, porque en otro momento quizás me ayudaban, en realidad me ayudaban a otros propósitos. O sea, a ver, en un momento de mi vida este tipo de argumentos me ayudaba más para justificar de algún modo la existencia de Dios o para que no tiemble en mí la existencia de Dios. Pero no me ayudaba en los sufrimientos. O sea, me ayudaba para eso. Porque en ese momento pensaba la apologética, en el momento de mi vida este, estoy hablando como de los veintitantos, sí, 20 moneditas, para seguir creyendo en Dios. O sea, mi creencia en Dios pasaba mucho por una argumentación lógica. Y claro, yo necesitaba este tipo de argumentos, ¿no? Que al final Dios está todo bien, digamos, Dios hizo todo bien. Y después, cuando me encuentro con los sufrimientos, es como que esas respuestas a mí se me quedan bastante a pie.
en muchas de estas cosas yo mantengo cierta incertidumbre, ¿no? Hay cosas sobre el mal que yo, mi posición hoy es, no tengo ni idea. Y a veces escucho males que son, bueno, en esto que vos comentabas de las guardias, etcétera. Quizá algunas personas que nos ven o que nos están escuchando en este momento, yo soy psiquiatra y trabajo en el ámbito de la salud pública, hago guardias de emergencias interdisciplinarias donde escuchamos violencia, deseos de quitarse la vida de muchas personas, intentos de suicidio, muchísimo sufrimiento, pérdidas irreparables. De golpe es como que, bueno, en mi propia vida, o sea, no, a ver, no me tengo que ir a la guardia para eso, sino también en mi propia vida, grandes sufrimientos. Digo, hay cosas en las que no encuentro mucha más respuesta. Y quizá en mí el único consuelo es que en este Dios en el que yo creo, dijo, me voy a despojar de ser Dios, voy a desvestirme, voy a hacer un amigo que siempre le gusta mucho esto, esta referencia, esta kenosis, este vaciamiento del que habla Pablo, como para volverme uno de ustedes y compartir de cerca y en carne propia de qué se trata esta odisea de ser humano. A mí al menos me reconforta mucho. Yo creo que es en el prólogo, ahora que pienso, de el problema del dolor, con las palabras preliminares esto es un libro de C.S. Lewis. Él dice una frase que a mi esposa le gustaba mucho, que dice, bueno, le voy a parafrasear porque no me acuerdo. Dice, bueno, cuando las papas queman, digamos, cuando el sufrimiento es muy grande, quizás lo único que hace falta, aún en grado mínimo, es una pequeña muestra del amor de Dios, ¿no? Y que eso aliviaría como tantos males, ¿no? Eh, bueno, nada, eso. Yo voy como un poco por Sí, otro lado, y igual legítimo, válido, que quizá a vos esos argumentos a vos te ayuden, te cierren, y a un montón de personas que nos ven, nos escuchan, que eso le diga, bueno, sí, esto me sirve. no, seguro, seguro. Vos sabés que, bueno, nos estamos conociendo a poco, ¿no? Eh, por ahí yo soy muy analítico y tengo como mucho la necesidad de entender la naturaleza de la realidad. Eso es lo que Mm, mi mente se va siempre por ahí, ¿viste? Y yo me trabo a veces en accionar por eso, porque le estoy dando vueltas en la cabeza cómo son las cosas, ¿no? Eh, pero creo que eso es un poco la realidad de todos los hombres y del hombre históricamente hablando, ¿no? Porque siempre el hombre le está buscando la vuelta a tratar de explicar la realidad que vivimos, y mm, eso es la filosofía de alguna manera, ¿no? Porque mm, muchos se pusieron a pensar por pensar para entender. Pero totalmente. bueno, respecto a esto que hablábamos, es como que yo noto un quiebre muy fuerte, bíblicamente hablando, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, con el enfoque que hay para con el mal. Mm, Viste, no sé, la historia de Job, que él pierde sí, todo, se sí, sí. enferma, la mujer lo manda a freír churros, eh, mueren los hijos, toda una locura, y vienen los amigos, le dicen, no, pero vos, re farisaico los amigos, ¿viste? Vos te mandaste cualquiera y por eso Dios te mandó una catástrofe, ¿viste? Eh, bueno, divagaba un poco de por qué Job está sufriendo. Y al final de cuentas, nada, Dios lo restituyó todo lo que había perdido, le volvió a dar gozo, le volvió a dar salud, pero una vez que Job reconoce su miseria delante de Dios y reconoce que todo esto que le pasó en realidad tenía un propósito. Esa es la intención del autor del libro de Job. Yo creo que Job no es un libro histórico, ¿no? Creo que es una Mm, poesía, creo que es un relato que da cuenta de la reflexión humana respecto a este problema del mal, mm, ¿no? Y trata de buscar una vuelta roja y dar una solución. Y vos fíjate que al final de todo, la gloria, que es un poco la historia que la Biblia te plantea, ¿no? mm, Estamos acá sufriendo, pero viene un siglo venidero, una vida eterna después mm, de esta historia. Y en el Nuevo Testamento es como que ya eso, primero en el Antiguo Testamento todavía está latente la sensación de incertidumbre,
porque se espera el Mesías, porque el problema está Mm. todavía, porque, bueno, políticamente hablando siempre tenemos un conflicto, primero son los egipcios, después son los babilónicos, después son los persas, y estamos continuamente con problemas y todavía no llegó aquel que nos va a liberar y aquel que nos va a a hacer libres y por medio del cual vamos a dejar de sufrir, ¿viste? Pero en el Nuevo Testamento no pasó nada de eso. Sin embargo, un clic en la cabeza de algunos judíos diciendo, bueno, no, esto no era para este, o sea, la paz no es paz política, es paz Mm. espiritual, es paz del Mm. corazón, respecto de nuestra miseria y respecto de Dios. Y hay un enfoque mucho más espiritualizado, digamos, de las profecías, ¿no? O sea, no son, son para la eternidad, sí, y se viven ahora a pesar de los problemas, y a pesar del sufrimiento, y a pesar del dolor. Y bueno, por ejemplo, hay un texto en Romanos 8:18 dice, pero pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Bueno, y después sigue Pablo, ¿no? Pero es como que menosprecia los sufrimientos presentes por un gozo futuro. Y constantemente se está volviendo a esto de que en Cristo podemos vencer el temor, podemos vencer el sufrimiento, el dolor y atravesarlo de una manera distinta. Y creo que Jesús es el que le da esa vuelta de rosca, mostrando con su propia carne que Él vino a sufrir, que Él vino digamos, a amistarse con nosotros en nuestro dolor y en nuestra miseria, sufrirla y con la resurrección, digamos, de alguna manera, denotar que en nosotros también va a haber algo de gloria algún día. Creo que hay un cambio o sea, que el Evangelio mirado en esa clave, bueno, el Evangelio se puede expresar de muchas maneras distintas, pero creo que es un poco de eso trata el Evangelio, ¿no? Y eso se tiene que ver en la vida de la gente, en la vida del Hijo de Dios. Porque a mí me pasa, ¿no? Yo muchas veces viste que uno a veces está más tóxico, menos tóxico. Bueno, cuando estoy más tóxico estoy muy quejoso, estoy muy malhumorado. Y bueno, mi señora me lo hace bien en recordármelo y mostrármelo, ¿no? En mi segunda conciencia. Pero es así, mientras más, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Mientras más me vuelco en oración y dejo mis problemas en las manos de Dios, es como que la incertidumbre sigue estando, pero Mm. tengo un halo de esperanza de que esto tiene un propósito y puedo encauzar, digamos, un sentido para eso, ¿no? Y eso te libera un poco. Creo que eso es un poco el enfoque de cómo el cristianismo pretende canalizar el problema del mal para afrontarlo de otra manera. Mm. Em, Desde mi óptica, me gusta pensar en esto que tiene que ver, me parece, con la propuesta como fuerte de Jesús, que algo de eso hablamos la otra vez, que tiene que ver con el reino de Dios, ¿no? Ya como pensar en la cuestión de un reino, ya me parece que da cuenta de algo que se sale un poco de lo individual, de que todo esto no es como para mí solo, y que tiene que ver con algo de lo comunitario, de que en esto de nadie se salva solo, ¿no? Como eh, somos una comunidad humana. Me parece que la noción del reino de Dios es justamente la invitación de algo como mucho más, que una salvación sea como algo mucho más comunitario, donde justamente nos vayamos como salvando entre nosotros, ¿no? Digamos, ¿no? En esto de pensar en la bienaventuranza de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. A mí me impacta mucho esto, ¿no? Que creo que, ya no me acuerdo si lo mencionaba acá, de hambre y sed de que se haga justicia, de que verdaderamente vivamos en un lugar justo, donde las personas no pasen hambre, digamos, donde no haya violencia, donde no haya femicidios, donde no haya injusticia social. Entonces es como que, al menos de mi óptica, es algo que Jesús hace para mí, pero lo hace para la comunidad humana, ¿no? Entonces es como que
la gran propuesta, bueno, pensaba en esto de pasaje que leías de Romanos, la creación está esperando la revelación de los hijos de Dios, o sea, que nosotros nos pongamos las pilas, digamos, básicamente, y nos hagamos cargo un poco de esto. Yo tengo expectativa de que, como dice el Apocalipsis, y me emociona tanto esto, ¿no? Finalmente Dios va a enjugar toda lágrima, finalmente Dios tiene la carta ganadora y, como dice Rob Bell, el amor gana, ¿no? O sea, yo creo en eso firmemente, eh, pero también entiendo que hoy nos toca que venga tu reino. O sea, hoy nos toca orar, venga tu reino. No, está bueno lo que decís. Y tiene mucho que ver con el concepto de imagen también, porque ¿en qué sentido somos imagen de Dios? Y ahora te voy a buscar el texto de Génesis, que me parece que que este texto de Génesis vincula el hecho de la imagen de Dios con el hecho del reino. Ahí te lo busco. A ver. Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bueno, acá dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Es Mm, decir, mm. señorear, hacerse dueño. Eh, de alguna manera, no sé si leíste alguna vez a John Locke, No, ¿lo ubicás? no. Es un filósofo inglés, creo que es padre del liberalismo político y filosófico de alguna manera. Y él es el que, digamos, discrimina los derechos naturales en derecho a la vida, derecho a la propiedad y derecho a la libertad. Eso lo habrás escuchado, por ahí, que son las tres banderas del liberalismo político. Vida, propiedad y libertad, en ese orden. Y son los derechos básicos sobre los cuales se desarrollan las constituciones liberales después de la Mm, Revolución Francesa. mira. Y bueno, y Estados Unidos, bueno, la gente que fundó Estados Unidos venía de Inglaterra, entonces, bueno, se funda un país lo más libre que se puede. eh, y bueno, se implementan esta teoría liberal, digamos, ¿no? Mm, Pero lo interesante de ahí es que cómo justifica John Locke filosóficamente estos tres derechos. Y dice el derecho a la vida porque, es decir, dejarme vivir, o sea, dejarme existir, dejarme seguir funcionando, digamos, en ese sentido. mm, La vida es algo dado, no es algo que vos inventás, que vos creás, es algo que nos dio Dios. mm, Eh, no sabemos cuál es el origen orgánico de la vida, la ciencia no lo sabe, es un misterio, pero bueno, en ese momento tampoco. Y bueno, de alguna manera, bueno, John Locke dice, la vida nos es dada, el cuerpo te es dado a vos. O sea, vos no elegiste tener más pelo o no tener más pelo, no te lo puede cortar, pero si te queda pelado, ya está, es dado eso. Si naces con alguna deformidad, con algún problema, mm, mm, es dado eso te viene, es gracia, digamos, mm, ¿no? Entonces, ¿qué dice él? Bueno, yo tengo dominio sobre mi cuerpo. Es decir, vos no me podés mover el brazo a mí. Si querés me podés convencer de que yo mueva el brazo, pero el brazo lo domino yo. Yo soy mm. dueño de mi brazo. Sí. Entonces yo tengo derecho de propiedad sobre mi propio cuerpo. Yo Mm, soy señor de mi cuerpo. mm, Entonces, de alguna manera, él usa este concepto para justificar como una extensión
de mi propio cuerpo mis bienes materiales. Es decir, yo me encontré una rama caminando por el campo y me sirve para bajar la banana, listo, es mi rama. Si no la tenía Sí. nadie, me es dada, o sea, estaba ahí. Si nadie me la reclama, es mía. Una vez que los demás que están a mi alrededor reconocen que es mi rama y que yo la uso y nadie me la reclama, ya tengo el derecho de propiedad sobre esa rama, y me es reconocido por los demás, eh, y es como si fuera parte de mi cuerpo, es mi propiedad. Entonces el derecho a la propiedad. Y la libertad, que viene en tercera instancia, viene en tercera instancia porque yo tengo absoluto derecho sobre mi cuerpo y sobre los bienes que son dados en la naturaleza hasta que afecto lo que otro, hasta que afecto la propiedad de otro, ya sea su cuerpo o sus cosas. Entonces, esa es la libertad que yo tengo. O sea, está limitada por el derecho a la propiedad de las demás personas. Y bueno, y todo esto viene del tema de señorear, ¿no? Y que Dios nos puso en el mundo para que tomemos gobierno de las cosas. O sea, para que nos hagamos señores y dueños, en principio de nosotros, de nuestro propio cuerpo. Eh, y ahí viene el tema del reino, ¿no? O sea, y si nos ponemos a pensar las cosas que Dios le manda al hombre en Génesis, le dice, trabajá el campo, señoreá, sojuzgalo, goberná sobre los animales, y multiplicate y fructificá y llená la tierra. Y son tres cosas, nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con los demás seres vivos y nuestra relación con el medio ambiente, que el hombre está haciendo pelota prácticamente. O sea, en vez de reproducirnos, nos restamos. O sea, si bien nos reproducimos y crecemos, también restamos, porque cuando alguien mata a alguien, está restando población. Cuando estás dañando el medio ambiente, cuando tirás papelito en la calle, cuando talás árboles de más, cuando, bueno, no sé, tirás químicos al río, eh, Sí, estás contaminando el medio ambiente. Y muchos sí. animales y muchas especies hoy están extintas a causa del hombre, no por medios naturales. Es decir, el hombre, su quehacer, es un factor importante en esto de que otros animales dejen de existir. Entonces, si enfocamos el pecado de esa perspectiva, eh, es un antidominio, una anti-administración. Sí, en esa línea, hoy, contrario bueno, a algunas ramas ideológicas, hay mucho desarrollo en la ecoteología, el ecofeminismo, o sea, eh, bueno, pero pensando en la teología, digamos, esta cuestión de la mayordomía y cómo se interpreta, porque quizá algunos lo interpretan de una manera, otros de otra. Em, de hecho, hay como varios textos en donde se alude de algún modo en algunas parábolas como, bueno, había un hombre que tenía un campo y se va y le deja a cargo a otros, digamos, y después vuelve y todo lo que pasa cuando vuelve. Entonces hay como alguna recuperación de Jesús ahí en esta cuestión de, bueno, mira, Dios, hay cosas que nos las dejó a nosotros y tenemos que hacernos cargo. Este, sí, sí. Ahí hay como todo un tema de nuestra fe que en algunos sectores quizá más conservadores se tiene cierta desconfianza de algunas nociones en torno al cuidado del medio ambiente, cierta desconfianza en torno al calentamiento global y otras cuestiones. Y me parece que está bueno poder recuperar otras miradas divergentes. Yo quizá entro a lugares similares a los que vos entrás, quizá desde otro marco ideológico. Yo estoy medio lejos del liberalismo, un poco más cerca del socialismo, pero bueno, quizá hay puntos en común en esto que, bueno, sí, nos reúnen. Quizá las diferencias más grandes son en lo metodológico, quizá y en algunas cosas un poco más de aplicabilidad, digamos, ¿no? De hasta dónde la libertad, qué implicaría, etcétera, qué pasaría con los que nacen con menos libertades, de algún modo, con menos cantidad de recursos. Son tan libres como yo, que nací
con una familia que me pudo bancar la universidad, que me pudo dar de comer, que nunca pasé frío. Digo, ahí quedará para otro debate más político, que no lo vamos a hacer. O sí, no sé, ¿por qué Pero no? ¿Por qué no? yo no me siento muy capacitado. Pero digo, No, yo tampoco, pero bueno, por ahí podemos, en el en el nivel que tiene momento. cada uno, no seremos tan conocedores, pero bueno, en el plano que estamos, por ahí podemos dialogar. Podemos charlar, podemos charlar. Sí, podemos charlar, lo que sea. Este, pero bueno, siguiéndonos un poquito de lo que veníamos, eh, sí, yo creo que hay que recuperar eh, una mirada ecológica desde nuestra fe, que es algo que queda como bastante ahí en el aire, y que digo esto más, y te paso la bocha. El Papa Francisco hizo una encíclica que escribió tres encíclicas. La alegría del Evangelio, Fratelli Tutti, que es como todos hermanos, y la otra, me falta, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero Laudato Si. Laudato Si tiene que ver justamente con una perspectiva ecológica, bueno, me parece muy pertinente. Las tres me parece que están fenomenales. Yo aboqué mucho más a Fratelli Tutti este último tiempo, pero Laudato Si aborda el tema de la ecología y me parece que da cuenta un poco de esto, de que tenemos que empezar como a recuperar, más allá, no sé qué visión tenés de Francisco, pero digo, recuperar un poco algo en torno a lo ecológico, ¿no? Tiene que ver Sí, con el sí, mal. sí, sí, no, es Francisco Bergoglio, yo le digo Bergoglio. Eh, es digamos, tiene un carisma que me gusta porque, primero, al ser argentino te da un cierto cariño, ¿viste? Ya de entrada. Onda Maradona, Messi, ¿viste? Claro, Messi. Al margen de lo que crea, ¿viste? Pero después le dio un cierto perfil a la Iglesia Católica que por ahí otros papas no se lo habrían dado, ¿viste? Mm, Y eso es lo que me gusta de él. Y sí, sí, adhiero a todo digamos, yo no, la verdad que no la leí esas encíclicas, me imagino por dónde vienen, pero creo que es así, es como que el cristianismo en general, bueno, dice, si este mundo ya se va a quemar todo, ¿viste? Por lo que dice la carta de Pedro y porque, bueno, sabemos que, o creemos que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, entonces, si esto está para tirar al tacho de basura, ¿viste? ya fue. Vamos, mientras más rápido lo hagamos pelota, mejor, ¿viste? Y Claro, es cierto, hay unas está mal miradas muy así. porque, claro, pero está mal porque justamente no es lo que Dios quiso en el principio. Mm, mm, Aunque Dios haya querido, Dios nos quiso gobernando bien y administrando bien, y aunque Dios vaya a deshacer este mundo, mm, porque este mundo se va a deshacer, la ciencia lo dice, en algún momento la energía se va a acabar mm, y va a estar dispersa por todo el espacio y no va a haber nada, materialmente hablando, entonces ahí se acabó este universo. Y mm, bueno, nosotros tenemos la expectativa de que va a haber una segunda chance de gloria, en donde esa energía ya no se va a acabar, pero eso no quita que no tengamos que ser responsables hoy todavía. Es como decir, bueno, claro. viste que uno dice, listo, una vez salvo, siempre salvo, ¿viste? Creo que es una frase reformada ahí. Eso de hermano libre, eso es hermano Claro. libre. Entonces, bueno, entonces hago lo que quiero. Sí, ya está. Claro, O me suicido claro. para ver al Señor más rápido, ¿viste? Como dice Pablo, dice, Sí, yo sí. preferiría estar allá, pero es una cuestión de la actitud que tenemos ante el problema o ante la circunstancia en la que Dios nos plantó, ¿no? Y esto de gobernar bien el mundo, creo que tiene, bueno, creo que en los cristianos tenemos una mirada como que no revaloriza eso, y creo que Mm, tenemos que retomarlo. No solamente porque la creación primero porque Dios nos puso para gobernar bien. Y segundo, porque la creación es la revelación de Dios. O mm, sea, viste que, bueno, entiendo. hablábamos en los otros podcasts de la centralidad que se le da a la Biblia y cómo el cristiano cuida la Biblia. Y que Mm, si vos le pones una taza arriba de la hoja, no le pongas la podés manchar, ¿entendés? sí, Es sí. santa, ¿entendés? Se te mancha la Biblia. Está bien, muchos tenemos la Biblia manchada, todo, ¿viste? Pero la cuidamos de una manera especial la Biblia. Sí, sí, La como si tenemos hubiera algo de protegida. sacro en el objeto, Exacto. Ah, digamos. bueno, cuando pasan un par de años la tenés hecha pelota porque la llevaste para todos lados, pero la cuidamos. Entonces, digo, porque es la revelación de Dios, porque tiene una mística el papel y la letra, ¿viste? Pero ¿qué pasa?
la revelación de Dios general, ¿no tiene esa mística también? Claro, O sea, y acá voy a que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero los animales, ¿no tienen algo de su imagen también? El cristiano promedio te va a decir que no, que el claro, hombre es el que tiene la imagen de Dios. Pero cuando vos claro. ves al hombre y ves al animal, ves muchas coincidencias, ves inteligencia en ellos, ves sufrimiento, ves dolor. Mm, Está bien, no tendrán la autoconciencia o el nivel de autoconciencia que tenemos mm, nosotros, como para poder identificar ciertas cosas, pero un perro sufre, un perro se claro. comunica con vos y está bien, no te habla como hablamos nosotros, pero quizás al nivel de un niño muy chiquito, te comunicas en ese nivel. Y nada, ahí dejamos mucho que desear los cristianos, en ese sentido. Creo que una vez le dije a alguien que los animales piensan, y me miré como diciendo, ¿por qué le da bola a un animal? ¿Qué estás diciendo? ¿Entendés? Como diciendo, no, y creo que yo no soy vegano ni vegetariano, no sé vos. Ya nos vamos a conocer un poquito más. ¿Comes carne? Justo te iba a decir algo de esto, que matamos, o sea, los carnívoros, pues yo soy Sí, parte sí. de esos que matan animales, lamentablemente. Y la verdad que cada vez que lo pienso, cada vez más digo, pucha. No, esto sí, yo soy carnívoro, digamos, y matamos animalitos, o sea. Bueno, yo no soy vegano, ¿no? Pero tengo mucha empatía con sus ideales. De hecho, en un momento me agarró como la de decir, viste, che, vamos a reducir un poco familiarmente el consumo de carne, porque si bien es necesario por la vitamina, creo que la B12, no me acuerdo, si bien es necesario, tampoco puede vivir solamente de carne ¿por qué? Bueno, porque tiene que No tener solo su de justo carne vivirá el equilibrio hombre. primero. Primero que tiene que tener su justo equilibrio en la Mm, dieta. Y segundo, porque si me pongo a analizar primero desde el punto de vista bíblico. Dentro de este segundo punto, primero por el punto de vista bíblico y después por el punto de vista moral. Es decir, si lo encaro desde el punto de vista bíblico, después te digo el moral que presentan los veganos, Dios no le dijo al hombre que coma animales en el Edén. mm, Yo no entiendo el Edén de manera literal, ¿no? Pero claro, bueno, lo entiendo de manera simbólica, pero yo rescato lo que el autor quería transmitir. claro. Y el autor puso en boca de Dios que el hombre coma frutos, que sea recolector, Mm, sí, claro. y Sí, que trabaje la tierra y que la proteja y que la cuide. sí, lo más llano que se Recién, saca de ahí es eso, tal cual. exacto, Sí, sí. recién después de la caída, le dice, bueno, ahora vas a trabajar y vas a comer la hierba y te producirá cardo y espino. Mm, mm, Y ahí es como que mete la hierba, ¿no? La plantación, ¿viste? Cuando como que el hombre pasa a ser plantador, no me acuerdo, agricultor. Y después, recién, después del diluvio, Dios le dice a Noé, bueno, ahora come carne. ¿Entendés? Porque claro, no, está todo el mundo hecho pedazos, no tenés para recolectar fruta, tenés que esperar un tiempo. Y ahí el hombre empieza a comer carne. es Esto desde el interesante. panorama bíblico, ¿no? Mm, sí, 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 Yo sí. creo que, digamos, naturalmente hablando, el hombre siempre ha quizás comido carne en algunos eventos, porque si no tenés para vivir, cazás. Eh, Claro. bueno, no sé cómo se puede compatibilizar eso. Creo que hay una manera, ¿no? Ahora no estoy con las luces para hacerlo. Pero bueno, si nos ponemos a pensar después a futuro Mm, en el reino hay un texto que habla del reino en Isaías que dice que el cordero va a estar con el león y la serpiente con un niño. mm, Es decir, es como si esa domesticación animal que Dios pretendía de nosotros en el Edén se fuera a cumplir. No sé si viste esos videos donde vienen los tigres o los pumas y lo abrazan al tipo que los crió. mm. Sí, 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 sí. ¿No te Lo causan vi. no te causan una emoción fuerte como decir, Ah, loco, maravilloso. che, los animales son personas, digo, en algún sentido hablando, ¿no? Y Yo en, creo que. No, dale, dale, remata la dale, idea. y en algún sentido tienen algo de la imagen de Dios. Quizás Claro. desfigurada también, porque nosotros también la tenemos desfigurada esa imagen. Mm, Quizás no es tan semejante
como nosotros somos semejantes a Dios, pero hay algo. Y creo que ese es en el plano, digamos, el plano, ahí ya entramos en el plano moral que plantean los veganos, ¿no? Que sufren, que tienen conciencia de sí, aunque no tienen autoconciencia, que tienen sistema nervioso, que son muy similares, ¿viste? Y después están los sensocentristas, no sé si lo escuchaste hablar. No, 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 no. Son quizás un plano un poco más científico de este, de este grupo de veganos que, bueno, ponen como centro de la moral el sistema nervioso central, que es lo que sensa, digamos, en el cuerpo. Es el aparato que se ocupa de sensar la realidad. Y ejecutan, Mm, digamos, tienen una teoría de la moral centrada en eso, ¿no? Que es básicamente casi muy similar al veganismo, pero mucho mejor justificada. Y donde tienen grados, sensocentrismo, claro, está bien, de sensocentrismo, sí, y sensación, tienen claro. grados de, digamos, catalogan los seres por el grado de sintiencia que tienen. Y bueno, creo que hay, y todo eso es producto de la reflexión sobre la revelación natural, sobre la revelación general. Y los Mm. cristianos no le damos bola a eso. Es como que menospreciamos la revelación general y vos fijate lo que te lleva, ¿no? Una construcción muy compatible con la Biblia de cómo tiene que ser nuestra vida. Pero no, nosotros centramos todo en lo que la Biblia dice, que lo dice hace 2000 años, y nuestra sociedad es diferente hoy. Tal cual, che, mira, todo lo que tiraste un montón de data re interesante de estos textos bíblicos. Muy de acuerdo con muchas cosas de este análisis. En la cuestión del león y el cordero, a mi modo de ver, es metafórico, digamos. Me Sí, parece que está sí, sí, hablando sí. de que va a haber una reconciliación general. Pero bueno, sí, implica de algún modo que estaremos en armonía, digamos, también con la creación. Hace poquito terminé de leer un libro que me gustó mucho de Justo González, el teólogo bastante conocido, cubano creo, que un libro se llama La creación, la niña de los ojos de Dios. Está muy, muy bien y hace todo un análisis del Génesis y habla mucho de esta cuestión ecológica, así que recomiendo ese libro. Sale por Ediciones Kairos. Está muy lindo. Una mirada muy, muy, muy interesante. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Ya podríamos hacer un corte, ¿no? Y dejar tela para la próxima. Sí, creo que podemos ir cerrando. Para la próxima, me gustaría seguir, no sé, yo te digo, hay más para seguir sobre la imagen de Dios, porque esto es Sí, sí. la punta de un ovillo que no termina nunca, ¿viste? Pero Aparte, hoy bueno, nos fuimos, nos fuimos mal, nos fuimos para otro lado. pero bueno, por ahí buscar un texto para cerrar, ¿no? Sí, métele, métele, A métele. ver si tengo algo por acá. Bueno, tengo este texto acá de Apocalipsis 21:5, eh, un libro muy simbólico de la Biblia, ¿no? Que muchas veces lo tomamos de forma muy literal. Pero bueno, creo que el halo de esperanza que deja, eh, lo leas simbólico o lo leas literal, creo que el hombre necesita y lo que Dios le quiere dar al hombre, ¿no? Y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía, desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y él está sentado, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Hermoso. Y eso es lo que esperamos, ¿no? Esa esperanza de que Dios, eh, renueve nuestro caminar, renueve nuestra situación, la haga diferente. Me encantó. Bueno, Tincho, muchas gracias por el Querido, tiempo. a vos. Vamos hablando, vamos a comenzar la próxima.
Dale, un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau.